Tardes a todos, muchos cariños, de verdad, estamos contentos de poder estar con ustedes. Hoy día vamos a estar hablando de navegando en el pensamiento tormentoso, ese pensamiento que no nos deja ser, que realmente nos complica un poco la vida, que nos trae ansiedad y tristezas y a veces rabia, frustración, distintos tipos de emociones que realmente nos hacen un poco más difícil la vida. Entonces vamos a hablar de esto. ¿Qué es el pensamiento tormentoso? No se trata de una lluvia de ideas creativas, sino de un estado de rumiación obsesiva, o sea, una cosa que se repite, que básicamente son negativos, son pensamientos repetitivos, negativos, invasivos que generan ansiedad, generan angustia emocional. Se percibe como algo difícil de controlar y anticipa escenarios negativos o catastróficos, lo que se llama ansiedad catastrófica. Y esto es muy importante porque son pensamientos de tipo catastróficos. Tiene características básicas, como por ejemplo tiene rumiación, o sea, es repetitivo y uno le da vueltas una y otra vez en la cabeza. Es automático, intrusivo, aparece sin que uno lo pida, sin quererlo, aparece ahí. Negativo, casi siempre enfocado en los problemas o las amenazas que nos pueden ocurrir. Exagerado, generalmente distorsiona la realidad. La amenaza suele ser bastante menor, según la ciencia, a lo que nosotros nos imaginamos cuando estamos con estos pensamientos tormentosos. Es paralizante, dificulta actuar, dificulta pensar, porque estamos solamente pensando en la rumiación de ese pensamiento tormentoso. Trae preocupación excesiva más allá de la normal. Hay un ciclo en esta rumiación, tiene un disparador, generalmente es un evento externo o un recuerdo, un color, una llave, una cuchara, un tenedor, una taza, algo que desencadene o que nos haga recordar esto, o cualquier cosa en la televisión, cualquier cosa que ocurra, hay un disparador. Hay una respuesta emocional, el cuerpo está reaccionando como si hubiera un peligro real y absoluto. O sea, esto me está realmente ocurriendo y esto va a quedar embarrado. En otras palabras, el cuerpo realmente empieza con un estado de adrenalina y eso también nos hace daño. El anclaje mental, el cerebro intenta resolver el malestar pensando cada vez más en ese pensamiento tormentoso, lo que genera más angustia y se convierte en un círculo vicioso. Tiene un efecto que crea un bucle de retroalimentación. Mientras más ansiedad tengo, más pienso. Mientras más pienso, más genero ansiedad. Es viceversa, para los dos lados. Entonces, es un bucle de retroalimentación que no nos deja en paz. La perspectiva neurocientífica nos muestra que se produce una neuroinflamación y estrés bajo este pensamiento, como estados de alerta sostenidos, o sea, un estrés crónico que afecta a la química cerebral, produciendo un aumento de la adrenalina y el cortisol. Esto produce un estado de inflamación crónica que claramente daña nuestro cerebro, de verdad que lo daña. Los pensamientos negativos achican 8 áreas de nuestro cerebro, las achican. Y la gratitud, que es lo contrario, las agranda. La fe la agranda. Es impresionante cómo la gratitud y la fe afectan positivo a nuestro cerebro y lo hacen crecer. Esto es al contrario, lo hace decrecer en tamaño y en peso también. Es increíble cómo esto afecta. El secuestro de la amígdala. Cuando se producen estos pensamientos, se apoderan de nosotros los miedos o la angustia o la ansiedad y no permiten que la parte frontal, que es la del pensamiento, funcione. O sea, apaga el razonamiento lógico de la corteza prefrontal. La apaga por completo. El interruptor se apaga y no podemos pensar racionalmente. La plasticidad es la capacidad que tenemos de reentrenar nuestro cerebro y nuestras respuestas ante estos pensamientos. O sea, tenemos la capacidad para hacer cosas, pero no la usamos. Causas de los pensamientos tormentosos. La mayor parte son experiencias traumáticas, estrés prolongado, ansiedad o depresión son causas. Falta de descanso, entorno negativo, creencias limitantes. Consecuencias, tiene varias consecuencias, pero una de ellas es el agotamiento mental. En la consulta me llega gente que está agotada mental y físicamente. Y cuando les empiezo a preguntar, empiezo a ver estrés y pensamientos de este tipo que básicamente agotan, porque no hay nada más fuerte que agote a una persona que el agotamiento mental. Y eso le hace la vida difícil a la persona.
En las emociones produce ansiedad y miedo. En la parte física produce insomnio, tensión muscular, fatiga. En la parte conductual produce estrategias de evitación. Evitación significa que alguien no quiere salir porque quiere evitar estar en contacto con otros y se empiezan a encerrar. Empiezan a evitar las relaciones entre personas, amigos, lo que sea, es precisamente por una evitación, por una conducta de evitación. Se produce la procrastinación, empiezan a dejar todo para mañana. Aislamiento, empiezan, la misma estrategia de evitación produce aislamiento en la persona y hace que la persona se aísle por completo. Lo otro que produce son distorsiones, catastrofismo, generalización, filtro negativo, el todo o nada. El catastrofismo es un pensamiento catastrófico, es una forma de pensar negativa. Entonces todo lo que ocurre lo interpreto y lo llevo a eso, se llaman sesgos de información. Mi cerebro solito se encarga a través del sesgo de información en forma involuntaria, hace que todas las cosas positivas que no tienen relación con la parte catastrófica del pensamiento, digamos, tormentoso, lo descarta. Y todo lo que es negativo, que confirma ese pensamiento, mi cerebro lo toma y lo deja ahí. Entonces aumenta el catastrofismo y lo hace peor. La generalización, bueno, eso es básicamente, esto ocurre siempre y pasa en todas las cosas de la vida de uno. Entonces uno empieza, de una situación la empieza a generalizar en la vida entera y eso destruye la vida. Filtro negativo, la estructura mental empieza a ver todo con la vida con un filtro negativo, como lentes negativos. Y la mentalidad del todo nada, nunca es todo nada. Esa es si no alcanzo una parte, entonces ya perdí, no fue nada. No funciona así. Conclusión. La idea clave es que estos pensamientos son eventos mentales. Estos pensamientos tormentosos no son verdades absolutas y la mayoría de las veces no son realidad. De hecho, el 92% de nuestros miedos, preocupaciones, ansiedades nunca se van a hacer realidad. Por lo tanto, el 92% es una mentira creada en nuestras mentes. El camino es la lucha contra la tormenta a través de la navegación consciente, espiritual, para encontrar la paz interior. O sea, en vez de dejarme llevar por el pensamiento tormentoso, voy a entrenar mi cerebro con una navegación consciente, con conocimiento, espiritual, llena de fe, cambiando el miedo por la fe y la paz, encontrar mi paz interior. La calma llega cuando tengo el control del pensamiento tormentoso. Y esto ocurre no porque la tormenta no esté, sino porque ya no tiene poder sobre mí. El pensamiento puede ser modificado al manejarlo, al cuestionarlo. Todo pensamiento, ponga atención, todo pensamiento que no se cuestiona va a crecer, se fortalece. Por lo tanto, estos pensamientos tormentosos deben ser cuestionados, enfrentados y destruidos para que no destruyan nuestras vidas. Eso es muy importante. La mente se entrena, no se deja al azar. Si te dejas llevar por estos pensamientos tormentosos, la vida será un desastre, un continuo estrés, una continua ansiedad, crisis de pánico y puedo seguir. Nuestros pensamientos, pon atención a esto, nuestros pensamientos no son dueños de mí. Yo soy dueño de mis pensamientos y los puedo cambiar cuando quiera. Cuando tome la decisión de enfrentarlos y entender que yo soy el que determino qué pensamiento quiero tener y cuál voy a empezar a desechar y con cuáles me voy a quedar. Es ahí cuando empieza la lucha contra estos pensamientos y cuando realmente podemos salir adelante. No todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que crees influye en tu vida. No todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que crees influye directamente en tu vida, en tu pensamiento, en tus decisiones. Bien, ahí estaríamos.